They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. Saludos a todos los miembros del canal de Somos Trader. Gracias por su preferencia. En esta ocasión le vamos a dar seguimiento a mi sistema, el cual se los expliqué en el video anterior, que utilizamos tres tipos de media, una de 200, una de 25 y una de 3. Lo vamos a analizar en un gráfico ya hecho, ya esto ya sucedió, para analizarlo y comprenderlo un poco más. Más adelante vamos a hacer un video ya con un gráfico en movimiento, para así vamos comprendiendo poco a poco cómo es el sistema. Recuerden que los indicadores lo único que hacen es precisamente eso, indicar. No es parte de la entrada de la operación. Eso lo tienen que encontrar tú mismo, y nunca confíes en los indicadores. Yo los utilizo para darles fuerza a la tendencia. Estoy utilizando una plataforma muy conocida, ustedes pueden ver cuál es. Pueden utilizar ustedes cualquier otra, la que gusten, solo de manera explicativa, y tengan mucho cuidado con empezar a operar. Primero practiquen mucho, o que la rentabilidad y los resultados no te lo dan los indicadores ni un sistema, sino que solamente lo logras poco a poco con la práctica. Es que de manera introductoria, amigos, esto es lo que les quería decir, es que empecemos. Primero vamos a empezar a trazar un soporte. Vamos a empezar desde este punto. Aquí tenemos un soporte, el cual a partir de ese vamos a empezar a identificar la tendencia, que partiría del punto del soporte a donde hace el primer retroceso. De esta manera nos va a guiar la media móvil, que está bastante cerca de la línea de tendencia, la media móvil de 25, y aquí se está formando ya el primer rebote a la tendencia, al inicio de una tendencia, y hay una vela acá que va a ser la vela de confirmación que la tendencia está siguiendo su rumbo, siempre buscando un punto alto. Vamos a mover un poco el gráfico, y nos damos cuenta que el precio alcanzó un máximo, de donde se hizo una resistencia en este punto. Venimos ya de una tendencia alcista acá, y hay un retroceso a partir de esta resistencia, el cual tiene un retroceso que se llama pullback, que es el punto en donde el precio toma fuerza a la nueva tendencia. Esto es una tendencia bajista que está dentro de una tendencia alcista, y vemos por medio de la media de 200 que la tendencia principal es siempre alcista. Vamos a analizar
la parte más adelante, que es lo que se formó, y vemos que en el punto máximo, que fue una resistencia, que fue este punto de acá, que está aquí, hubo un retroceso, porque en estos dos puntos lo que se está formando es un doble techo y el precio rebotó, hizo un retroceso, se vino a una tendencia bajista, pero donde tomó fuerza, tomamos el punto alto y vemos que el retroceso después de la media de 25 fue en este punto, indicando una tendencia bajista, y vemos que hay una coincidencia del pullback anterior a este pullback en la misma línea, indicando que el retroceso se iba a hacer evidente, porque había una resistencia e inicio de que se formara una tendencia bajista ya con mayor fuerza. Vamos a ver cómo se siguió comportando y dibujamos siempre el soporte, la resistencia que se dio acá, y hubo un triángulo que se formó a partir de este soporte. Entonces la tendencia se vino en este retroceso y formando desde el punto más alto un triángulo. Al rompimiento de ese triángulo iba a tomar una tendencia. Miremos la tendencia y en definitivo la tendencia fue bajista. Después del rompimiento de ese triángulo respetó una tendencia bajista ya con mayor fuerza. Entonces ya aquí se convierte en una tendencia principal bajista, y podemos ver, amigos, que las decisiones que se toman no son a base de los indicadores, sino por el análisis previo que usted traza en el comportamiento de los gráficos. Usted va a tomar decisiones de acuerdo a cómo el mercado se vaya moviendo. Entonces eso es lo que le va a marcar la entrada, no apresuradamente, no porque solamente se estén cruzando dos medias, esa va a ser la entrada, sino que lo que le va a dar fuerza es su conocimiento previo que usted tiene, su práctica, para estar más seguro de lo que está usted ejecutando. Y de esta manera se acopla mi sistema de 3 medias a su conocimiento y a su práctica. Es que solamente esto les quería compartir, amigos. En el próximo video vamos a hacer uno ya en movimiento para que miremos cómo lo vamos trazando y cómo se van tomando las decisiones. Es que hasta luego, amigos. Muchas gracias por ver el video. Denle like si les gustó, comenten para contestar esas preguntas, y ya en los próximos videos denle like a la campanita para estar siempre notificados, y hasta luego, amigos.